En el programa de hoy tenemos como invitado a Joan Torrents, ingeniero agrónomo y fundador junto con su hermano Sergi de Fertiadvisor. La familia de Joan siempre ha estado vinculada a la agricultura y eso tuvo como consecuencia que tanto él como su hermano decidieran apostar por la ingeniería agronómica como formación y profesión, lo cual sin duda es todo un éxito familiar. Actualmente Joan se dedica al asesoramiento agrícola, muy especializado en riego y fertilización de diferentes cultivos y además está vinculado a algún otro proyecto relacionado con la tecnología que sin duda le ayuda a hacer mejor su trabajo y del que después tendremos la oportunidad de hablar. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de cómo gestionar adecuadamente el agua y los nutrientes. Y Joan, después de esta breve introducción, lo primero, muchas gracias por participar en Agricultor Digital. Y lo segundo que me gustaría que nos contaras es cómo te definirías tú y qué te llevó o por qué elegiste dedicarte a la agricultura. Bueno, primero de todo, gracias a vosotros por contar conmigo en este caso. Bueno, creo que es una iniciativa interesante. He estado inspeccionando un poquillo vuestra plataforma y la verdad que habéis entrevistado a perfiles muy interesantes, con lo cual también pues agradecido y orgulloso de estar aquí y poder colaborar en este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo me definiría? Yo creo que soy una persona simple, humilde, trabajadora. Evidentemente tengo pasión por todo lo que está relacionado con el campo y la agricultura. Y eso, pues básicamente creo que es lo que me ha llevado a dedicarme, ¿no? A lo que me estoy dedicando hoy día, que es todo el tema de la asesoría y todos los aspectos relacionados con el riego y la fertilización. Es verdad que desde pequeño hemos vivido en casa lo que significa dedicarse al campo. Mis abuelos eran agricultores de la viña, del olivar, del frutal. Mi padre se ha dedicado al tema viverístico, ha estado involucrado en el proyecto de Agromillora. Y bueno, yo creo que todo eso se lleva en el subconsciente, ¿no? Aquellos viajes a Francia a casa de un obtentor de variedades de melocotón, aquella visita que hicimos en un campo de olivar súper intensivo en Andalucía, son cosas que no te das cuenta, que parece o incluso quieres creer que no te han influenciado porque en tu casa te han dado libertad absoluta de dirigirte hacia donde tú quieras, pero sí que notas que todo eso lo llevas por dentro y va saliendo, ¿no? Y realmente pienso que es una ventaja. Pienso que es una ventaja porque el hecho de haber mamado, ¿no?, desde pequeño este mundo, pues ahora digamos que nos permite jugar con cierta ventaja, ¿no? Pues bueno, un poquito yo creo que para situar por aquí viene nuestro perfil, ¿no? Después, evidentemente, fuimos a la universidad, nos seguimos formando, etcétera, pero es un legado familiar, casi como que el quien dice. Qué bueno. Pues nada, vamos a pasar ya al tema principal de hoy, pero antes, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, si os gustan esta serie de programas, os invito a que os suscribáis a través de nuestra página web para estar al día de todo lo que vayamos publicando. Además, hemos habilitado una sección para que podáis mandarnos vuestras preguntas, sugerencias y comentarios con idea después de realizar secciones específicas donde les daremos respuesta. Por supuesto, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del email info@agricultordigital.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. Desde Agricultor Digital agradeceremos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de nuestros canales para que se posicionen en buen lugar y que podamos seguir creciendo gracias a vosotros. Y Joan, sin más, como hemos estado comentando hasta ahora, esa relación familiar con el sector agrícola, pues por ejemplo a mí cuando veo un caso como este, pues me genera, oye, una gran admiración el seguir ese legado familiar y por eso me gustaría que nos contaras, además de lo que ya nos has contado, cuáles son esos valores que os inculcaron desde pequeños y que han sido clave en el desarrollo de vuestra profesión. Bueno, yo creo que por una parte los valores de educación general, ¿no? De tener respeto por lo que haces, ser consecuente con aquello que estás haciendo, que no regalan nada, que por fácil que tengas las cosas o por puertas abiertas que puedas llegar a tener, uno se tiene que trabajar todo para conseguir las cosas.
Yo pienso que estos son valores, podríamos estar hablando 10 minutos universales, más. ¿no? Exacto, de valores universales. Y después lo que te decía, yo creo que en lo que nos incumbe hoy, temas relacionados con la agricultura, pienso que lo fundamental y lo que realmente creo que me ha supuesto incluso una ventaja es haberlo mamado desde pequeño, ¿no? Es igual, anécdotas, pero vas con 10 años o con 13 años sentado en el coche y de repente escuchas hablar de una enfermedad o escuchas hablar de una nueva variedad de un paraguayo o de una variedad de almendra que no sé qué. Esto va calando. Tú en aquel momento no eres consciente, pero una conversación habitual en el coche o en la comida familiar es de agricultura. Entonces, eso te da un punto de partida que mucha gente no tiene y pienso que después, junto con la formación, que es una cosa que pues siempre en mi casa ha sido fundamental, todo el mundo, pues prepararse bien, el tener los estudios académicos, pero también la parte práctica, ¿no? Y, digamos, la suma de todas estas facetas, yo pienso que es la parte más bonita y lo que agradeceré siempre a mis padres, ¿no? Que me han permitido pues que sea un punto de partida, una base para crecer profesionalmente a futuro, ¿no? Claro. Y luego, una de las cosas importantes que también has nombrado en la introducción de la entrevista es también la libertad de elegir, porque yo creo que Exacto. cuando las cosas se hacen por imposición, al final no se genera esa, como tú dices, ese amor por la profesión, ese interés, esa inquietud por aprender más y demás. Bueno, Bueno, de hecho, mira, yo empecé haciendo farmacia. Yo empecé la carrera de farmacia siempre con digamos, una dirección de dedicarme al tema de los vegetales. Yo quería trabajar en tema pues eso, medicamentos y productos derivados de los vegetales, pero para darle otra visión diferente, ¿no? Es decir, en mi casa nunca me inculcaron dedicarme a la agricultura. De hecho, muchas veces me decían, cuidado, que es un negocio que bonito, pero también tiene muchos riesgos, ¿no? Y justamente, Mario, es un buen punto, ¿no? El hecho de que te den libertad, al final acabas decidiendo sin presión lo que más te gusta, ¿no? Y aquí estamos. Qué bueno. Pues nada, antes de llegar al punto en el que estáis hoy, con Fertiadvisor y demás, has pasado por diferentes lugares como asesor agronómico, como decía antes de empezar este proyecto. ¿Y qué fue lo que os llevó, en este caso, a tu hermano y a ti, plantearos empezar con él? Y sobre todo, ¿qué problema detectasteis que podéis solucionar con vuestro conocimiento? Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo empecé unos años trabajando en Agromillora, digamos, compaginándolo con los estudios. Estaba de técnico de producción, me responsabilizaba del tema del riego, de la fertilización. Al salir de Agromillora, como ya has explicado, pues empecé algún proyecto de asesoría a nivel independiente, como asesor independiente, freelance. Y bueno, coincidió que al cabo de, no recuerdo exactamente, pero serían cerca de unos 3 años, mi hermano acabó la carrera de agrónomos, tenía formación también específica y nos propusimos, pues eso, empezar un negocio conjunto porque vimos que el tema del riego y la fertilización era un tema, no quiero decir tabú, pero sí que era un tema donde había muchas dudas, donde veíamos que había mucho camino por recorrer. Muy poca gente realmente domina al 100% esta faceta. Bueno, diría que no lo domina nadie al 100%, ¿no? Porque una vez has aprendido a manejar un poco el agua, has entendido cómo funcionan macros y micros, después te viene el mundo del equilibrio del suelo, de los microorganismos, del complejo de cambio, que esto es una cosa que creo que quedan años y años para seguir investigando y mejorando, ¿no? Entonces vimos claramente que había un hueco de mercado y que especializarse en esta faceta era clave. Además, cuando pisábamos las explotaciones nos dábamos cuenta que siempre había discrepancias, ¿no? ¿Cuántos litros, cómo regar, cuánto abono, cuántas unidades fertilizantes? Entonces dijimos, ostras, ya hemos recorrido un camino importante, tenemos la experiencia de vivero, tenemos lo que hemos vivido en casa, tenemos lo que por nuestra cuenta, tanto Sergi como yo, habíamos estudiado en distintos proyectos en la universidad, con colaboraciones con empresas de sustrato, de fertilizante. Dijimos, vamos a implementar
todo eso a nivel práctico, ¿no? Y un poco intentamos pues trasladar este sistema de hidroponía al campo abierto y perfeccionar la técnica, ¿no? Entonces, por otro lado, también nos dimos cuenta que la sociedad y la agricultura están avanzando en esta línea. Cada vez hay que ser más sostenible, hay que optimizar los recursos para reducir los costes. En fin, un poco veíamos que era por ambos lados, ¿no? Desde el punto de vista de productividad y desde el punto de vista de eficiencia, veíamos que era una faceta de la agricultura donde podíamos aportarlo. Y este fue el motivo. Evidentemente, es una decisión acertada en un momento como este. Otros muchos estamos en ese camino también, porque como tú bien dices, sabemos que se pueden mejorar muchas cosas y eso es la base para solucionar problemas. El hecho de que tú sepas más que una persona ya te permite ayudarla, darle un valor añadido y por ende cobrar por eso que haces. Entonces, bueno, como también has comentado al final, los que somos inquietos o nos gusta siempre estar aprendiendo cosas nuevas, nos es difícil muchas veces dedicarnos a este tipo de cosas porque parece que nunca sabes suficiente. Y cuanto más sabes, más te das cuenta de que a lo mejor no es suficiente lo que sabes para poder hacer lo que haces. El llamado sesgo de autoridad, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, sin duda alguna... No, y al final yo creo que hemos comentado, ¿no? Es un mundo muy amplio, depende de muchos factores, es multiparamétrico, como siempre explicamos, y es imposible controlar todas las caras, todas las facetas. Lo que sí que es verdad es que justamente por eso es muy difícil tener una rutina sólida, ¿vale? Seguir un patrón, una línea, reaccionar de forma lógica sin dar bandazos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que solo por el hecho de poder dar esta seguridad, de poder enseñar cosas que están demostradas, no porque lo hayamos inventado nosotros, porque al final sí que hay parámetros que son un poco, digamos, intangibles y que falta demostrar y que dependen de mil otros factores que rodean, pero sí que hay temas que son claves, ¿no? Por ejemplo, posicionar el agua en las raíces. No hay discusión. O sea, puedes regar con impulsos cortos o con impulsos largos, pero si la raíz está entre 30 y 40 centímetros, hay una premisa que es meter agua y fertilizante en aquel del suelo, ¿no? Entonces, independientemente de la filosofía o del método de trabajo, este argumento es impepinable, ¿no? El tema del nitrógeno. Sabemos que hay 1000 formas de nitrógeno. Está la forma orgánica, la úrea, la amoniacal, la nítrica, y que tiene un proceso de mineralización y una transformación en el suelo. Y se saben muchas cosas al respecto. Entonces, lanzar 150 unidades de nitrógeno sin mirar nada más, para mí no tiene argumentación posible, ¿no? Entonces, repito, me reitero y soy pesado en eso. Hay muchos aspectos que no dominamos, pero hay muchos otros que sí. Entonces, si los que sabemos los podemos controlar, pienso que el agricultor y el tema de eficiencia y sostenibilidad hace un paso adelante muy importante. Ahí llegamos ahora. Como explicáis en la descripción de vuestra empresa, la agricultura profesional debe dar ese paso a la ciencia y sostenibilidad, dejando de lado la intuición, por así decirlo. Y esto se resume básicamente lo que comentamos cuando preparamos la entrevista, en la toma de decisiones lógica, en una toma de decisiones con un criterio. Entonces me gustaría que me contaras y a toda la gente que nos escucha, ¿qué es para ti esa toma de decisiones lógica y qué relación tiene con la sostenibilidad? Bueno, pues básicamente eso, ¿no? Que para tomar decisiones y que sean lógicas, significa que nos tenemos que basar en algo empírico, en algo objetivo, ¿no? Y no hacerlo por inercia, por intuición o por calendario incluso, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es disponer de información, que hoy en día existen herramientas muy válidas, sensores, teledetección, es igual, podemos nombrar mil recursos, pero la idea es, sin emborracharse, creo que es un concepto también clave, ¿no? Porque pienso que tenemos que hacer el uso adecuado de todas estas herramientas, pero tener referencias válidas, generar datos y con eso decidir, ¿no?
El tema que a mí me incumbe, hoy en día podemos medir cómo viaja el agua a través del perfil del suelo, disponibilidad de agua en distintos horizontes, presencia de nutrientes, conductividades, pH, porcentajes de lixiviación, en fin. Todo eso nos permite hacer una radiografía de lo que está pasando a nivel radicular en una zona donde no tenemos acceso directo, digamos, con la vista o con las manos o con el andar por delante del cultivo, ¿no? Y con eso podemos analizar las reacciones del diseño o de las acciones que nosotros estamos haciendo vía riego o vía fertilización y corregir. Entonces, el propio hecho de medir ya te supone tener un orden, ya te va enderezando un poquito, ¿no? Y a su vez, si lo interpretas con cierto criterio, pues yo pienso que aquí es donde hay este paso, ¿no? De optimizar, de perseguir más calidad en la producción, más cantidad incluso, y hacer más con menos, ¿no? Sería la frase metafórica que lo resumiría. Y el hacer ese más con menos, evidentemente, repercute directamente en la sostenibilidad medioambiental y económica de un cultivo, que es a lo que vamos también, ¿no? En este caso. Y para un agricultor, por ejemplo, que busca conseguir determinados objetivos de producción, de ahorro de insumos, de lo que sea, en base a vuestro criterio, ¿cuál es el flujo de trabajo normal para conseguirlos? Vale, digamos, la primera parte sería conocer bien la finca. Esto es un tema indispensable. Es decir, nosotros no nos planteamos instalar sensores si no conocemos bien las unidades de manejo, la heterogeneidad de la parcela, orografías, sistemas de riego, distribuciones varietales, etcétera, etcétera. Una vez conocemos eso, muy importante también considerar los requisitos del cultivo y la fisiología, ¿vale? Para implementar, es decir, para interpretar bien los datos y tomar decisiones, tienes que entender qué cultivo tienes entre manos, si necesitas estrés, si necesitas un máximo crecimiento vegetativo, etcétera. Y eso, para tomar buenas decisiones, hay que conocer el cultivo, ¿no? Una vez hemos hecho estos pasos previos, vamos a decirlo así, ¿no? Que son igual de importantes que la propia monitorización y el propio análisis de los datos, es ya pues instalar un programa, un sistema o una solución de sensores, interpretar los datos y empezar este ciclo, ¿no? De medir, interpretar, actuar, medir, interpretar, actuar, ¿no? Y entonces ya vamos entrando en esta rueda de control a tiempo real que nos permite pues, realizar un trabajo más eficiente y más preciso. ¿Qué tipo de, Sí, dime. decía, ¿qué tipo de mediciones consideras básicas en este proceso? De tanto del conocimiento de la finca como de la posterior instalación de un equipo de sensores. Vale. Nosotros hoy en día para el tema porque al final, digamos, creo que hay muchas herramientas que tenemos que están disponibles, ¿no? Pero hay que hacer un balance entre lo que te decía, ¿no? El tema de la tecnología, que es importantísima, y la parte de artesanía, ¿no? Y hay que hacer que todo eso sea práctico y realmente el bolsillo lo pueda aguantar, ¿no? También. Entonces, yo te diría, seguramente habrá gente que opine diferente, pero a nivel de prospección de finca, de reconocimiento de finca, nosotros proponemos una combinación entre la experiencia del encargado o el técnico o el propietario de la finca, los mapas de riego, las variedades, la orografía por temas de erosión y de conocer el flujo de agua y las aguas subterráneas y todo eso. Y después, si es posible, integrar imágenes de teledetección, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, una imagen de satélite donde tienes acceso a los últimos años del cultivo en distintos momentos de la campaña y puedas ver, ¿no? Dónde se repite aquella zona de menor crecimiento, dónde se repite aquella zona donde siempre hay más vigor. Eso te permite ir allí y decidir si para ti es un punto de referencia, si para ti es un punto especial donde una mejora te puede suponer ganar mucho dinero o directamente es un punto para descartar, ¿no? Porque tiene una repercusión prácticamente nula en cuanto a la explotación, al nivel global de la explotación, ¿no?
Ujú. Esto te diría que es a nivel de reconocimiento. A nivel de sensores, pues hoy en día ver cómo viaja el agua y la disponibilidad de agua es clave. Pienso que el tema de conductividad es esencial, tanto en la entrada como a nivel radicular. Y después, un tema que para mí es fundamental es la solución del suelo. Nosotros creo que nos hemos especializado en esta faceta y para mí es una información que tiene un muy bajo coste y que da un valor agronómico brutal, ¿no? Es decir, poder separar la fase soluble de la fase total del suelo, ¿no? Del total de la fracción del Ujú. suelo. Por lo tanto, poder medir qué parte o qué nutrientes están disponibles para el cultivo, yo pienso que esto tiene un valor agronómico bestial, ¿no? Entonces, Sí, dentro de esta solución del suelo, pues los nitratos, el potasio, el calcio, el sodio, en fin, aquí hay infinidad de parámetros y en particular, pues la comparativa entre la presencia a nivel radicular y el porcentaje de pérdidas, pienso que eso es un tema que es muy, muy interesante. ¿No? Más allá del valor sí. absoluto, ver la tendencia de si aumenta o no a nivel radicular y cuánto estás perdiendo. Creo que esto a nivel práctico te ayuda a aplicar correcciones casi instantáneas del programa de fertilización, ¿no? Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Te preguntaba también esto por un motivo muy sencillo, y es que muchas veces nos pensamos que la mejora o la consecución de un objetivo concreto de producción o de, como decía antes, de optimización de recursos viene determinado por una sola cosa. Yo instalo un sensor y ya voy a ahorrar agua. Yo hago un mapa de suelos y preparo una fertilización en base a ese mapa de suelos y ya no. Creo que una de las bases y lo que determina el éxito o el fracaso de una empresa como la vuestra, de cualquier técnico independiente que se dedique al asesoramiento, es entender el contexto de una explotación. Si tú no comprendes el contexto de una explotación, si tú no conoces todo lo que ahí ocurre, incluso la psicología del agricultor muchas veces es un parámetro a tener en cuenta, tú no vas a ser capaz, primero, ni de que tome las decisiones adecuadas, ni que ejecute la cantidad de cosas que tú tienes que hacer. Y por otra parte, acompañarlo en ese proceso, porque si no estamos perdidos. Si tú pautas y te olvidas, no has conseguido nada. Entonces, una labor súper importante la que hacéis y sin duda una profesión que yo creo que va a crecer. No nos queda otra. Si queremos seguir prosperando y queremos hacer que el agricultor tenga una actividad rentable, el primero que tiene que darse cuenta de que tiene que dejarse ayudar y asesorar por profesionales que están más cualificados que él. Él sabe hacer muy bien otras cosas y nosotros sabemos hacer muy bien lo que hacemos. Pues creo que por ahí debemos de ir, ¿no? Yo creo que has hecho un análisis muy bueno, es decir, yo muchas veces esta reflexión que has hecho la explico, no con las mismas palabras, pero digamos el trasfondo es el mismo. Pienso que el rol que nosotros jugamos requiere de mucha humildad y de entender, al agricultor, ¿no? También, es decir, nosotros tenemos un perfil que es completamente diferente al agricultor y el agricultor es el que más sabe de su explotación. Esto es un tema que no podemos olvidar, ¿no? Entonces, hay que ser prudente con los cambios y hay que intentar hacer cosas efectivas según su plan de trabajo. No podemos dejar de lado que es una persona o el agricultor en general es un perfil muy implicado, que tiene pasión por lo que hace, que lleva muchísimos años en la mayoría de los casos trabajando su explotación o las zonas donde él se mueve, que ha llegado a conclusiones prácticas, quizás sin herramientas, pero que tienen una validez brutal. Entonces, yo siempre utilizo la frase esta, ¿no? De mezclar artesanía con tecnología. Para mí es la clave.
para mí es la clave. En una explotación puede tener mucho sentido meter 100 sensores y en otra explotación meter 2, ¿no? De una forma estratégica, en puntos representativos, integrar todo aquel conocimiento que tú puedes aportar con el que tiene el agricultor, es el éxito total, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo pienso que esto es una faceta clave a la hora de tomar decisiones en este Por resumir un poco, de nada te vale que hagas la mejor planificación de fertirrigación, que montes una tirada de sensores increíble en una explotación, si luego el que tiene que ejecutar no ejecuta, básicamente. Perfecto, Jan. Pues enlazando un poco con la pregunta, me permito el lujo de enlazar con el proyecto que hemos comentado al principio, ¿no? En este caso se trata de la empresa ModPow, y que no es ni más ni menos que una herramienta basada en una tecnología que después nos contarás, que os permite llevar a cabo todo aquello que prodigáis, ¿no? Entonces, cuéntanos en qué se basa esta tecnología que empleáis. Muy bien. Mira, para situaros un poco, nosotros, Sergio y yo, empezamos con el proyecto FertiAdvisor y en aquel momento estábamos ya pues trabajando con sensores de distintos proveedores, teníamos un pequeño software propio que hicimos mi hermano y yo, ¿no? Con muchas carencias, pero bueno, también tenía sus puntos de valor. Y en aquel momento nos cruzamos con ModPow. ModPow era una empresa que de la mano de IRTA había desarrollado unos data loggers y estaban pues, realizando proyectos interesantes de monitorización de riego en la zona de Gerona, también en la zona de Mollerusa con el frutal. Y bueno, resulta que ellos requerían de una unión estratégica con alguna empresa que fuera fuerte en agricultura. Nosotros en aquel momento estábamos buscando soluciones para tener una monitorización propia, un sistema propio de monitorización, y de aquí surgió un poco todo, ¿no? FertiAdvisor invirtió en el proyecto y esto ha ido creciendo hasta el día de hoy. La verdad que estamos muy contentos y como bien explicabas, es eso, ¿no? Al final ModPow diseña, fabrica y además posee un software que está pensado para realizar una monitorización de la situación hídrica de un cultivo. Es decir, por un lado entendemos cómo viaja el agua por los distintos horizontes del suelo. Tenemos unos algoritmos que convierten pues, contenido volumétrico en disponibilidad. Pienso que con un tejido de información muy complejo y muy interesante. Y aparte de eso, pues ha integrado otras partes como son las sondas de succión y, digamos, detrás de todos los sensores, ¿no? Que estamos comentando, pues las sondas de succión, sensores de humedad, sensores de conductividad, estaciones climáticas, pues detrás de todo eso hay un software que permite pues, integrar toda esta información y ayudar al técnico agricultor a tomar decisiones en esta faceta del riego y la fertilización, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Somos dos empresas que actuamos por separado en cierta manera, ¿no? FertiAdvisor como asesor y ModPow es la empresa tecnológica, pero al final vamos de la mano en el proyecto y eso creo que nos da mucha fuerza y nos permite crecer y ir prodigando pues, esta filosofía de trabajo que creo que tenemos muy clara y que cada vez vamos consolidando más, ¿no? Qué bueno. Y cuéntanos un poco en qué está trabajando Joan ahora mismo de cara al futuro y, por supuesto, que se pueda contar. Bueno, pues viendo el interés que hay en el tema de pues, mejorar la calidad del fruto, el hacer lo mismo, ¿no? La misma producción o la misma calidad, o incluso mejor calidad con menos recursos, estamos trabajando un software de fertilización que permita ayudar a tomar mejores decisiones en eso. Queremos dar un paso más, ¿no? Consideramos que, bueno, yo cuando doy una charla muchas veces explico, ¿no? el qué y el cómo, ¿no? De la fertilización, ¿no? Qué tiramos y cómo lo tiramos, ¿no? Que es importantísimo entenderlo y no solo fijarnos en un número de unidades fertilizantes, sino que debemos ir un paso más allá y entender cómo
todo eso que hemos aportado queda disponible en la zona radicular o se pierde, ¿no? Digamos, este primer paso es lo que hemos estado intentando inculcar al agricultor desde que hemos empezado, y ahora intentamos dar un paso más, ¿no? Que es ver cómo eso que está disponible acaba llegando al fruto y por lo tanto, qué pasos tenemos que hacer para ser más finos y más precisos en este sentido, ¿no? Entonces te diría que quizá el foco de trabajo ahora es en mejorar esta parte y integrarla con la parte orgánica del suelo, ¿no? Hoy en día hay una tendencia muy grande hacia el cultivo ecológico. Todo el mundo tenemos claro que al final el 95% del peso seco de una planta es carbono, hidrógeno y oxígeno, con lo cual no tiene ningún sentido focalizar la fertilización en NPK, macros y micros, que supone un 5% del peso seco del tejido elemental de una planta, ¿no? Entonces, digamos que estamos haciendo un paso importante para integrar todo lo que hemos aprendido con toda esta faceta que queda digamos que falta mucho por descubrir, pero que cada día asume una relevancia más importante. Genial. Pues nada, Joan, para finalizar el programa y como en cada entrevista, vamos a hablar ahora un poquito sobre cuestiones más generales, pero que son trascendentales a día de hoy. Y de esta forma seguro que tu opinión, tu visión nos permite seguir encontrando respuestas, que es lo que buscamos con esta parte de la entrevista, ¿no? Como siempre digo, soy un fiel creyente de que el sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Y por ello, y en tu opinión, ¿cómo crees que podemos contribuir de forma positiva en relación al cambio climático? Bueno, pues yo quizá voy a hablar más de la parte que a mí me toca más directamente. Uh-huh. Pienso que el tema del uso del agua tiene una aplicación directa, ¿no? Si regamos con un criterio lógico en base a información a tiempo real, conseguimos posicionar el agua en la zona de raíces, minimizar las pérdidas, apretar el cultivo y aplicar dotaciones muy altas cuando realmente lo necesita y combinar eso con fases de estrés controlado, ¿no? Si cada agricultor realiza un pequeño paso en este sentido, yo pienso que el impacto a nivel mundial en el uso del agua es increíble, ¿no? Lo mismo con el fertilizante. Todos somos conscientes, por ejemplo, de la situación del Mar Menor, ¿no? En campo de Cartagena. Entonces, si conseguimos minimizar las pérdidas por lixiviación, trabajar el equilibrio del suelo, aumentar la capacidad de intercambio catiónico, la actividad microbiana del suelo, todo eso nos permite reducir el insumo químico y obtener los mismos resultados, ¿no? Esto también es una acción directa que pienso que ya la estamos tocando cada día y hay mucha gente concienciada y que va directa, digamos, tiene una influencia directa sobre digamos, el medio ambiente, ¿no? Y es algo que pienso que debemos seguir cuidando. Entonces podríamos estar hablando de muchos aspectos más, pero pienso que si avanzamos en estos dos sentidos, creo que habremos ganado muchísimo. No, y te voy a poner también otro ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, aquí en mi zona, el propio acuífero que nos suministra el agua tiene un alto contenido en nitratos y eso a su vez nos limita el uso de fertilizante, que a su vez nos limita las producciones, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a optimizar la aplicación de nitrógeno en los cultivos de cereal, en los cultivos leñosos, en todos los cultivos que por aquí cultivamos, nos van a permitir de esa forma utilizar más unidades de fertilizantes porque las vamos a utilizar mejor y como las vamos a utilizar mejor y vamos a aplicar más, vamos a tener más producción, si es que es de sentido común, pero hay que empezar por, por esa optimización. Entonces, bueno, por otra parte, el problema o otro de los problemas más importantes que tenemos a día de hoy es la situación de precios en muchos productos alimentarios. ¿Qué propondrías tú para intentar mejorar esa transición de valor? Vale, aquí digamos la pregunta la puedo entender de dos formas distintas, ¿no? A nivel de agricultor y con la situación actual y viendo la dificultad que tiene el agricultor para pues, incrementar el precio de sus productos,
pienso que una de las claves es hacer las cosas bien, invertir dinero pues eso, en tecnología de una forma adecuada, ¿no? Para reducir costes de la explotación y aumentar un poquito el margen, ¿no? En este sentido, pienso que es un trabajo que agricultores y técnicos tenemos el deber de hacer. Y por otro lado, pienso que está la parte de diferenciarse por la calidad, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que cada día hay más productores que están trabajando muy bien a nivel de fitosanitarios, a nivel de poda, a nivel de gestión de suelos, a nivel de riego, a nivel de fertilización, y eso creo que es justo que sea reconocido, ¿no? Entonces, yo pienso que si conseguimos divulgar este trabajo bien hecho, que se reconozca aquel agricultor, y ahora, digamos, barro para casa otra vez, ¿no? Que está regando bien, que consume menos agua, que está concienciado con su entorno, que consigue realizar una producción de altísima calidad con un equilibrio bien hecho de productos o de insumos orgánicos, insumos minerales. Yo pienso que todo eso tenemos que cada uno desde donde pueda, ¿no? Intentar fortalecer el discurso, y eso acabará llegando al público final, que, bueno, al menos yo hablo por mi entorno, mucha gente ya está valorando pues, el producto local, producto de proximidad. Hay certificaciones varias, el tema de lo ecológico, de la producción integrada. Nosotros mismos tenemos una certificación que se llama Droptimus, que un poco garantiza el uso eficiente del agua y el fertilizante. Yo pienso que estas cosillas van calando y la gente cada día es más consciente, ¿no? Entonces, creo que aunque sean céntimos, por aquí podemos aumentar un poco el valor del producto final y hacer que el agricultor se gane un poquito mejor la vida haciendo las cosas bien. Sí, de hecho, como tú dices, pueden ser céntimos, pero como pudimos ver en una entrevista que hicimos anteriormente con Enrique, el presidente de Única Group, esos céntimos tienen una repercusión impresionante en la cuenta de resultados de un agricultor. Entonces, está muy bien optimizar los recursos, es súper importante por muchos motivos, pero esos céntimos son los que marcan realmente la diferencia en la rentabilidad final, ese océano de valor que comentamos con Enrique de los Ríos, como digo anteriormente. Entonces, bueno, poca gente, por otra parte, mejor que tú en este caso, para comentarnos cuál ha de ser el papel del ingeniero agrícola o agrónomo en esa producción y comercialización de los alimentos. No, pues eso que decía, ¿no? Yo creo que el ingeniero aporta un valor añadido al agricultor o a la explotación, porque suele ser una persona que está especializada, que ve muchos contextos diferentes. Un técnico que se mueve tiene la suerte de ver 1000 situaciones distintas, problemáticas diferentes, y eso te da una ventaja a la hora de solucionar problemas, ¿no? Pienso también que hoy en día todo evoluciona muy rápido. El tema de los fitosanitarios, por ejemplo, yo me doy cuenta que estoy fuera del mercado prácticamente, ¿no? Yo me dedico el 95% de mi tiempo al tema del riego y la fertilización, y cuando un día alguien te pregunta por una materia activa contra el mosquito verde, dices, ostras. Me has pillado. Exacto, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo práctico que se me acaba de venir ahora, pero digamos, el agricultor tiene que estar en este plus, ¿no? Perdón, el ingeniero, ¿no? El técnico tiene que estar en este plus, y como hemos dicho antes, pues saber respetar el trabajo del agricultor, que es de un valor incalculable, y añadir este plus de calidad, ¿no? Por encima, que la suma de ambas cosas es la que permite hacer un trabajo bien hecho y profesional. Uh-huh. Y como última pregunta y la estrella del programa, ¿qué características debería tener un agricultor digital? Cuando dices agricultor digital, ¿te refieres a un agricultor que implemente...? Simplemente, eso lo he especificado muchas veces. Para mí, agricultor digital no es aquel que tiene la explotación plagada de sensores o que tiene un smartphone con las últimas aplicaciones, sino simplemente un agricultor que se adapta a la era digital, que es en la que nos encontramos actualmente. ¿Cuáles son esas características, esos valores, todo lo que tiene que tener para progresar, digamos, en este sentido? Muy bien, pues yo te diría que la primera es estar abierto y ser proactivo.
¿no? Para mejorar y para dar pasos tienes que estar dispuesto a aprender, a dejarte influenciar en cierta manera y atreverte a implementarlos. Eso creo que es una condición básica. Y después, repito un concepto que he utilizado varias veces durante la entrevista. Para mí es clave saber tener una mezcla justa entre artesanía y tecnología. Pienso que es clave. Si tú tienes los parámetros interiorizados, sabes cómo se cultiva, cómo se gestiona el suelo, qué características tiene el cultivo y además te dejas ayudar de tecnología que hoy en día la hay muy fiable y muy precisa, pienso que la suma es muy potente. Es muy potente, ¿no? Entonces, yo pienso que la clave del éxito está en encontrar este equilibrio. Qué bueno. Y para terminar, ¿a quién te gustaría o a quién propondrías para participar en un programa como Agricultor Digital? Pues yo creo que una persona que puede encajar mucho en el proyecto que estáis impulsando podría ser Andreu Vila. Andreu Vila fue un profesor mío en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Escuela de Agricultura. Es un especialista en cultivos ecológicos. Es un gran amigo mío y además le tengo mucho respeto, ¿no? Porque fue profesor mío, como he dicho, y porque es un grandísimo profesional. Trabaja en proyectos muy interesantes, proyectos referencia, y pienso que es una mezcla muy interesante entre tecnología, entre la parte esta más orgánica de la agricultura, una parte tradicional también de agricultura, ¿no? Porque este tipo de cultivos muchas veces requieren de este tipo de procesos más ¿no? hechos como de toda la vida. Y es una persona que siempre que hablo con él me despierta interés y creo que puede aportar mucho en la temática que estáis tratando vosotros durante el día a día. Genial. Pues nada, Joan, hasta aquí nuestra entrevista. Lo primero, agradecerte de corazón que hayas participado con nosotros, que nos hayas dado todos estos tips de conocimiento que son súper importantes para que sigamos haciendo las cosas mejor. Y para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo y saber más acerca de lo que hacéis, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, de nuevo, gracias a vosotros por darme la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo. Y para localizarnos, encontrarnos, pues vía web en FertiAdvisor, www.fertiadvisor.com y después también en Modpo, que es www.modpo.es, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y bueno, si no también, pues seguro que nos vamos cruzando por ahí en charlas, en cursos de las universidades, en formaciones varias. Y un placer poder participar en donde sea que nos requieran. Estupendo. Pues muchas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto que os esperamos en las siguientes. No os olvidéis de seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene.